Buenas noches, reciban un cordial saludo. Me complace presentarles a mi grupo. Está conformado por Ingrid Ayana Balanta, Carolizet Valencia, Yamile Estupiñán y quien les habla, Maureen Juliet Carabalí Muñoz. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que consideramos de gran relevancia, tanto social como humana, y no solo por el impacto en la región, sino también por el llamado que nos hacen como futuros profesionales del trabajo social. Queremos compartirles las problemáticas e historias de vida de don Manuel y Emerson, dos venezolanos que llegaron a Colombia, específicamente al municipio de Puerto Tejada, en busca de mejores oportunidades. Recordemos que desde hace muchos años millones de venezolanos han salido de su país debido a la crisis económica, social y política. Y Colombia ha sido uno de esos destinos, donde encontramos a Manuel y a Emerson. Enfocándonos en la historia de vida de estas dos personas, decidimos titular nuestro proyecto con el nombre de Venezuela a Puerto Tejada, Camino de Resistencia, Trabajo y Esperanza. No elegimos partir, elegimos resistir. Le voy a dar paso a mi compañera Ingrid, quien nos va a comentar y nos va a contar un poco sobre la caracterización y dónde están ubicados estos personajes. Para abordar la caracterización de nuestro proyecto, nos basamos en información sobre tres aspectos. Está el geográfico, el histórico y el demográfico. Estudiamos los datos del departamento, municipio y barrio, que son los receptores de don Manuel y de Emerson. En nuestro primer mapa podemos ubicar el departamento del Cauca en el mapa geográfico de Colombia. Encontramos que está ubicado al suroccidente de Colombia con aproximadamente 1.5 millones de habitantes. Limita al norte con el departamento del Valle del Cauca, al este u oriente con el Tolima y con el Huila, al sur limita con Nariño y al oeste u occidente con el Océano Pacífico. La capital del departamento del Cauca es la ciudad de Popayán. Encontramos también una diversidad de paisajes como valles, montañas, además de la cordillera de los Andes que atraviesa todo el departamento. En nuestro siguiente mapa podemos ubicar el departamento del Cauca con algunos de sus municipios. Para ser exacto, tiene 42 municipios, dentro de los cuales está Puerto Tejada. Puerto Tejada está localizado en la provincia Norte. Para contarles un poco de su historia, fue fundado en el año 1897 como corregimiento y en 1902 como municipio. Fue fundado por el general Manuel Tejada Sánchez, de quien se toma su nombre. Para hablar de los límites, les puedo decir que al norte limita con Santander de Quilichao, al sur con el municipio de Villarrica, al oeste con Guapi y el río Cauca y al este con el municipio de Caloto. Según las más recientes cifras del DANE, para puntualizar, fueron más o menos tomados estos datos en el primer trimestre del año actual 2025. Se toma un aproximado de que en Puerto Tejada hay 45.047 habitantes, de los cuales 19.788 son hombres, que eso da un aproximado del 46.2%, y el restante, que serían 23.011, sería para una población femenina con un 53.8%, lo que nos indica que la mayor población en proporción en Puerto Tejada es de mujeres. Para hablar directamente de lo que es la densidad del municipio de Puerto Tejada, la densidad poblacional es aproximadamente 465.21 habitantes por kilómetro cuadrado. Es importante y de gran relevancia comentar que Puerto Tejada es considerado como una zona estratégica en el departamento del Cauca, ya que se encuentra en una zona de interconexión de varios municipios, lo que nos ayuda o nos facilita en el comercio y las relaciones sociales en la región. En nuestro siguiente mapa podemos ubicar directamente el mapa de Puerto Tejada y sus barrios. Cuenta aproximadamente con 32 barrios en el área urbana, pero también tiene varias veredas y zonas rurales que comprenden el municipio.
Entre ellos podemos decir que hacen un buen conjunto porque la parte rural se encarga de proveer todo lo que son los alimentos y todo lo que es para la economía local. La parte urbana ya se encarga de dar lo que es la parte comercial. Uno de los barrios más antiguos, o para hablar de los barrios más antiguos fundados en el municipio de Puerto Tejada, podemos encontrar como Barrio del Centro, Santa Elena, La Paz, y en los barrios más recientes, porque es bueno aclarar que Puerto Tejada es un municipio que continuamente está en crecimiento, hay barrios como Villaluz, Trapiche, Emanuel y Las Ceibas. El último mapa que podemos observar es el mapa del barrio Santa Elena. Es donde está ubicado nuestra población enfoque, que serían Don Manuel y Emerson. Este fue uno de los primeros barrios fundados en Puerto Tejada, más o menos en el año 1964, y según el censo municipal más reciente, este barrio tiene una población aproximada entre 1.500 y 2.000 habitantes. Para dar continuidad al desarrollo de la exposición, paso a mi compañera. Bueno, en el planteamiento del problema tenemos a Manuel y a Emerson, que son venezolanos como muchos han llegado a Colombia. Entonces, muchos venezolanos han llegado a Colombia y a municipios como Puerto Tejada, escapando de las dificultades de las situaciones en su país natal, que es Venezuela. Esta migración no es fácil, ya que implica dejar todo atrás y empezar de nuevo en un lugar desconocido. En Puerto Tejada, los migrantes enfrentan varios problemas, como de adaptación a una cultura muy ajena, conseguir trabajo y acceder a servicios básicos como salud, educación y vivienda. Además, muchos no pueden usar sus títulos o experiencias laborales, lo que les dificulta encontrar un empleo digno para ellos y su familia, porque muchos de ellos son familias, son cabezas de hogar, tienen situaciones muy complejas. Todo esto los hace vulnerables a la pobreza, a las dificultades. Sin embargo, su llegada también puede ser, en este caso, su llegada también puede ser traer cosas positivas a nuestro país, que es Colombia, y siendo más explícita en el municipio de Puerto Tejada. Cosas positivas como el intercambio cultural. Para que esto funcione bien, se necesitan políticas que ayuden a integrarlos a la comunidad y que puedan tener una mejor adaptación. Bueno, en este caso, podemos resaltar varios puntos de este planteamiento del problema, como son las causas del fenómeno migratorio, la crisis humanitaria en Venezuela, los problemas políticos, los económicos y la escasez de lo básico. En este caso también el destino, que es Puerto Tejada, que los recibe a estos inmigrantes, que es Manuel y a Emerson. También los principales desafíos para los migrantes, en este caso, es la adaptación cultural, como ya lo había mencionado antes, las dificultades para conseguir empleo por falta de título, acceso limitado a los servicios básicos, la falta de redes de apoyo, lo que aumenta su vulnerabilidad, el impacto en la comunidad, que afecta tanto a los migrantes como a los residentes locales. Puede también haber tensiones si no se gestionan bien los recursos y los apoyos, pero también tenemos unas oportunidades, en este caso, oportunidades positivas para ellos, como la cultura y la diversidad local, la posibilidad de construir una comunidad más fuerte e inclusiva, y la necesidad urgente de crear políticas públicas que apoyen los inmigrantes de los
para que se puedan integrar mejor. De cierta manera, este es el planteamiento que nosotros hacemos y la pequeña historia de Emanuel y Emerson, y dándole continuidad a la exposición, vamos a hablar del marco teórico. Del estado de arte, perdón. Bueno, siguiendo con nuestro tema, en el estado de arte encontramos títulos como es la subjetivación del proceso de migración en un grupo de adultos jóvenes venezolanos, la migración como un reto, transformaciones urbanas, crecimiento poblacional, migración en Cali, extranjeros en Medellín motivados para la inmigración, migración norte de África, en el Caribe colombiano, influencia política en la ciudad de Barranquilla. Les voy a hablar de nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico lo enfocamos en dos grandes autores. O sea, que tenemos algunos otros apuntes de otros, pero los voy a enfocar en nuestros dos principales autores. Bueno, cuando hablamos de migración, tenemos como naturaleza de la migración, que es un fenómeno complejo que involucra las emociones económicas, políticas y culturales, especialmente relevantes en el contexto de la migración de venezolanos a Colombia. Bueno, nuestro marco teórico, uno de los principales autores es el señor Pierre Bourdieu. Según él, dice que los conocimientos y habilidades que los conocimientos y habilidades de los migrantes no son reconocidos en los países receptores, lo que genera barrera para la inclusión social y laboral. Otro de nuestro autor es Erving Goffman, quien habla de la estigmatización. Él introduce el concepto de estigma, mostrando cómo los migrantes son percibidos negativamente, lo que afecta su autoestima y fomenta la discriminación. Dando otros aportes de otros autores que investigamos para poder incluir nuestro marco teórico, tenemos a Chimamanda Adichie. Ella nos advierte sobre el riesgo de una narrativa única que reduce a los migrantes como víctimas. Y también nos dice que contar historias diversas ayuda a romper estereotipos. Aquí también encontramos otra idea de otro autor, como es Luis Armando Galvis Aponte. Él nos habla de las motivaciones para migrar y señala que las personas que migran lo hacen por seguridad y por bienestar. Buscan áreas con mejores condiciones socioeconómicas. También encontramos a otro autor y sacamos también una idea de ellos, Sebastián Albuja y Marcela Ceballos. Ellos nos hablan de los retos urbanos y destacan la pobreza extrema y la exclusión que enfrentan los migrantes, subrayando la necesidad de respuestas institucionales integrales. Bueno, cuando hablamos de qué podemos aportar como trabajadores sociales, se puede decir que podemos promover y fomentar redes de apoyo para empoderar a los migrantes como agentes de cambio, guiados para principios éticos y para restablecer una justicia social. Dando continuidad a nuestro tema, seguimos con la discusión. En la discusión, lo que buscamos fue triangular la información. ¿De qué manera? Buscamos confrontar la teoría que manejan los autores versus la de los estudiantes de trabajo social. Está la teoría de los estudiantes de trabajo social versus la problemática y la teoría de los autores versus la problemática.
Entonces, dentro de este triángulo, vamos a iniciar con, digamos, la discusión entre los autores y los estudiantes de trabajo social. Para esto lo que hicimos fue plantearnos bajo la teoría de dos grandes autores que hablan, digamos, su enfoque lo dan hacia la estigmatización desde una manera vista más latina, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de Rodicio y Sarceda. Para ser exacto, Carlos Rodicio y María José Sarceda. La teoría y el planteamiento sobre la migración de venezolanos a Colombia que manejan estos dos autores presenta tanto coincidencias como diferencias con las ideologías o conceptos que pueden manejar los estudiantes de trabajo social. Entonces encontramos algo como entre las coincidencias puede estar el enfoque en la inclusión social. Tanto Rodicio como Sarceda, como muchos de nosotros como estudiantes de trabajo social, coincidimos en la importancia de la inclusión social de los inmigrantes. Ambos grupos reconocemos que la integración de los migrantes en las comunidades receptoras es fundamental para el bienestar y el desarrollo. Esto puede incluir acciones que faciliten el acceso a servicios básicos como el empleo y la educación. También coincidimos en la posición de la perspectiva de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos es un principio central, tanto en el trabajo de Rodicio y Sarceda, como en la formación de nosotros como trabajadores sociales. Ambos enfoques abogan por el respeto y la protección de los derechos a los inmigrantes. Tenemos un impacto cultural, donde la idea es que los inmigrantes aporten la riqueza cultural, como lo nombraba mi compañera anteriormente, a sus nuevas comunidades en un punto en común. Los trabajadores sociales suelen valorizar esa diversidad cultural, como las tradiciones, las costumbres, y esto puede enriquecer el tejido social local, lo que también se puede tomar como un aspecto mencionado por Rodicio y Sarceda. Entre las diferencias, porque también hay puntos diferenciales, hay digamos teorías en las que no coincidimos, estaría por lo menos la profundidad teórica con la que Rodicio y Sarceda presentan el análisis, porque es más académico en cuanto a la teoría de la migración y de la estigmatización. Ellos se basan, digamos, en investigaciones específicas, marcos conceptuales. Por otro lado, nosotros como estudiantes de trabajo social podemos tener una formación más práctica, enfocándonos en las herramientas y en la intervención necesaria para abordar los problemas que son inmediatos dentro de las comunidades que debemos abordar. Está un contexto práctico versus el contexto teórico. Mientras que Rodicio y Sarceda puedan estar más centrados dentro de un análisis crítico que sea el fenómeno migratorio y de la estigmatización, nosotros como estudiantes de trabajo social vamos a hacer un apoyo mucho más práctico para la ayuda de los migrantes. También está el abordaje interdisciplinario. Rodicio y Sarceda pueden incorporar varias teorías e ideas dentro de la sociología, la economía, las ciencias políticas, y todo esto sirve para enriquecer el análisis sobre la migración. En contraste, nosotros los estudiantes de trabajo social solo podríamos centrarnos en las teorías específicas del trabajo social o en los enfoques psicológicos relacionados con el bienestar individual y comunitario. Por otro lado, manejaríamos lo que es los estudiantes de trabajo social versus la problemática de la migración. Entonces vemos que la problemática de la migración plantea diversos puntos de discusión que pueden ser especialmente relevantes para nosotros como trabajadores sociales en formación. Entonces está, por ejemplo, el planteamiento de los derechos humanos contra las políticas migratorias. Entonces pasa que nosotros como estudiantes de trabajo social debemos discutir cómo lograr equilibrar los derechos humanos de los migrantes con las realidades de lo que son las restricciones políticas que hay en Colombia y pues otros países también. La manera en que los trabajadores sociales se pueden, digamos, abordar es buscar abogar por los derechos de los migrantes dentro de un contexto
de las políticas restrictivas. Esto puede incluir, digamos, análisis de casos de los derechos de los migrantes cuando son vulnerados. Está la integración versus el aislamiento. Entonces vemos que la integración social de los migrantes es un objetivo fundamental, pero también enfrenta desafíos significativos como la xenofobia y el rechazo social. Están los recursos limitados y las necesidades crecientes. Necesitamos apoyar más a los inmigrantes porque sabemos que al llegar a una nueva tierra sus recursos suelen ser limitados, lo que generalmente esto llega a confrontarlos, tener tensiones en las necesidades de la población local y de los inmigrantes. Lo que debemos buscar como trabajadores sociales en formación siempre es el hecho de poder buscar equilibrar lo que se le llama como una justicia social, por decirlo de alguna manera. Y encontramos la última parte, que es los autores versus la problemática de la migración. Entonces encontramos que Carlos Rodicio y María José Sarceda, ellas abordan el fenómeno de la migración venezolana desde una perspectiva que se destaca tanto los desafíos como los beneficios. Dentro de este proceso, ellos tienen una obra que se llama, le dieron por nombre Migración, Contexto, Impacto y Desafío, en una reflexión teórica que fue publicada en el año 2019. Ellos argumentan que la migración es un fenómeno constante que puede generar tanto crisis como beneficios. Entonces, lo que ellos hacen es destacar que las migraciones pueden ser vistas como una oportunidad para el desarrollo social, económico, ya que los migrantes a menudo traen habilidades, conocimientos y perspectivas diferentes a la de la gente local. Con una inclusión social y laboral es que sería vista como un factor clave para mitigar las tensiones que pueden surgir entre los migrantes y los locales. Además de aportar, digamos, esa resiliencia cultural que los venezolanos aportan con sus tradiciones, sus costumbres al tejido social colombiano, lo que ayuda a enriquecer la diversidad cultural del país. Entonces, doy paso a mi compañera con el siguiente tema. El rol que cumple el trabajo social migración. Como ya conocemos la historia, nosotros anteriormente no éramos trabajadores sociales, éramos asistentes. Gracias a las evoluciones y a todas esas personas que han hecho sus aportes, sus investigaciones empíricamente, hoy nos llamamos trabajadores sociales y podemos decir que valga la redundancia, el trabajador social tiene un papel importante no solo en lo migratorio, sino que también en lo político. En apoyar a los migrantes venezolanos que llegan a Colombia, su trabajo incluye escuchar y entender sus necesidades, darle información útil, acompañarlos en momentos difíciles, ayudarlos, aparte de ayudarlos, intervenir en procesos migratorios. En este punto, el trabajador social cumple un rol importante, reitero, ya que nosotros debemos de conocer cómo funciona la política, cómo avanzan esos procesos. También defienden sus derechos, trabajan con organizaciones y crean programas para mejorar su bienestar y hacen investigaciones para que la sociedad entienda mejor su situación. Hacen un proceso de adaptación para sus vidas. Todo esto ayuda a que los migrantes se sientan más acompañados y también fortalecer la convivencia en las comunidades y que los reciban con amor. Pero nosotros los trabajadores sociales tenemos unos puntos muy importantes que no podemos pasar desapercibidos. En este caso, la evaluación de necesidades, identificar nosotros cómo los migrantes necesitan salud, vivienda, empleo, apoyo, tanto emocional como económico.
No ayudamos, transformamos. Orientación y asesoría, informándolos o informar sobre los derechos de los migrantes y los recursos disponibles en su entorno. ¿Por qué? Porque así como nosotros, residentes de este país, tenemos nuestras reglas, nuestras políticas, ellos también tienen ciertos derechos. Intervención en crisis, apoyando a quienes enfrentan situaciones difíciles, como traumas o pérdidas, como abandono, entre otros. Facilitan la integración, organizan actividades lúdicas para que los migrantes se adapten mejor a nuestro entorno, a su nuevo entorno, con las comunidades locales. Luchamos más bien contra la discriminación y promueven políticas que protejan sus derechos, su bienestar. En ese orden de ideas, también colaboramos con otras entidades, con otros colegas como psicólogos, como sociólogos, entre otros, que trabajamos de la mano. Trabajamos también con la ONG, gobiernos y grupos comunitarios para unir esfuerzos y poder lograr el objetivo común. También desarrollamos programas que crean iniciativas como capacitaciones laborales, educación para niños y apoyo en salud mental. También nosotros investigamos y sensibilizamos las situaciones de los migrantes para generar conciencia social. Porque, ojo, si lo miramos desde otra perspectiva, la gran mayoría de los ciudadanos somos migrantes. Nacimos en una ciudad, en nuestra ciudad natal, pero residimos en otra. Eso nos hace migrantes, tanto nacionales como internacionales, regionales y locales. Dándole paso a mi compañera con las conclusiones. Para concluir este tema, podemos analizar que desde la perspectiva del trabajo social, la migración forzada de ciudadanos venezolanos hacia Colombia no solamente evidencia una crisis humanitaria, sino también una profunda necesidad de respuestas integrales que reconozcan la dignidad humana, promuevan la inclusión social y garanticen accesos de derechos fundamentales. A través de sus historias se refleja una urgencia de intervención, no solo desde lo asistencial, sino también desde una mirada transformadora, que escuche y acompañe y fortalezca las capacidades de las personas migrantes. El trabajo social como disciplina y profesión tienen el compromiso ético de visibilizar estas realidades, incidir en la formulación de políticas públicas inclusivas y fomentar escenarios comunitarios donde se promuevan la solidaridad y se combata la xenofobia. Emmanuel y Emerson no solo representan el rostro del sufrimiento migrante, sino también el de la resistencia y la esperanza, elementos clave para construir una sociedad más justa, empática y humana. Muchísimas gracias.